Muy buen día. Continuando con las actividades de la unidad número 6 de funciones para la materia de algoritmos y lenguajes de programación en la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a, recordemos que en la clase anterior, en el video anterior, se diseñó el pseudocódigo que representa el algoritmo de un programa el cual calcula diferentes potencias dado un número. ¿Ok? Se creó un menú, se creó un menú para seleccionar si queríamos la segunda potencia, la tercera potencia, la cuarta o la quinta. Y se estableció mediante una función el cálculo de la potencia. Recordemos que la idea de hacer esto es que si teníamos algún error en la función, no tendríamos que corregirlo todas las veces que se hace uso de ella, sino simplemente nos vamos a donde está definida la función y hacemos el llamado de la función. Para este video lo que vamos a hacer es escribir en dep, nuestro lenguaje de programación dep, vamos a escribir el mismo pseudocódigo que se hizo en el video anterior, lo vamos a pasar ahora a C++. ¿Ok? Entonces, pues comenzamos con nuestro encabezado. Recuerden que este siguiente paso va a ser nuestras librerías. Ya conocemos include conio e include stdio. ¿Sí? Vamos a hacer uso de una librería mat. ¿Sí? Mat, porque vamos a elevar la potencia no usando una función estándar, ¿sí? Hay que recordar o hay que ver que hay dos tipos de funciones, por así decirlo, ¿sí? Una que son las funciones estándar, que ya vienen establecidas por ciertas librerías, ya ciertas librerías traen estas funciones, muchas ya las hemos utilizado, ¿sí? Hay funciones que nosotros vamos a establecer, como el día de hoy va a ser la función potencia, ¿ok? Pero por ejemplo aquí vamos a utilizar la librería mat, vamos a utilizar funciones de la librería mat, también vamos a utilizar funciones de la librería locale y también vamos a utilizar funciones de la librería stdlib, ¿ok? stdlib, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es importante que si vamos a utilizar funciones de esta librería, hagamos el llamado de ellas, ¿ok? Bueno, recuerden que al principio definimos todas nuestras variables, las cuales vamos a estar utilizando. Yo las definí acá adentro, no sé por qué, ¿sí? Pero aquí podemos definir todas nuestras variables. Y también es importante, ¿sí?, la inicialización de la función que vamos a utilizar. Ojo, aquí no estamos definiendo la función, solamente la estamos inicializando, estamos estableciendo que en alguna parte de nuestro código se va a utilizar una función que se llama potencia, la cual va a esperar un valor del tipo entero, un valor del tipo entero que se llama exponente, ¿ok? ¿Sí? No, aquí no defino, no estoy diciendo qué es lo que va a ser potencia, simplemente estoy indicando, ¿sí?, que en algún momento se va a utilizar esa función. ¿Ok? Establezco mi método. Bueno, esto se hace cuando la función la va a crear el programador, ¿ok? Porque las
las funciones de las librerías que voy a utilizar no es necesario inicializarlas. Comienzo con mi método main, ¿ok? Que para este caso podríamos decir también la función main, ¿sí? Si se fijan es parecida o se define igual que una función. Primero el tipo de dato, después el nombre, entre paréntesis. Si acepta parámetros, ponemos los parámetros. En el caso del main no acepta ningún parámetro, por eso dentro de los paréntesis no hay ningún valor. ¿Ok? Abrimos llave y lo primero que vamos a usar es una función de la librería locale, ¿sí? Que se llama setLocale, ¿sí? Acuérdense que esta función nosotros la utilizamos para poder poner acentos, poner las ñes, poder poner las diéresis, ¿sí? Para todos aquellos caracteres especiales que tiene la escritura en español, utilizamos ese setLocale, ¿sí? Entre paréntesis lc-all o all, coma, y entre comillas Spanish, ¿ok? Establecemos nuestras variables y como voy a hacer un menú, recuerden que la estructura, ¿sí? Idónea para eso es el hacer se llama, sí, hacer, que comienza con un do, establece qué es lo que manda a imprimir, ¿sí? Y de ahí vienen las opciones, ¿no? Pero vamos a ir línea por línea. Ponemos do o do, abre la llave y aquí estamos usando otra función, ¿sí? System, abre paréntesis y entre comillas CLS. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, esta, esta función lo que hace es que cada vez que entra al ciclo, ¿sí? Lo primero que va a escribir entre comillas, porque ustedes no van a ver esas palabras, esas letras, ¿sí? Pero lo que hace es que va a limpiar la pantalla, ¿sí? Va a, lo que está escrito lo va a borrar y va a escribir nuevamente lo que continúa después de, ¿ok? Vamos a visualizarlo en un ejemplo. Vamos a visualizarlo en un ejemplo. ¿Ok? Pero espérenme. Ya le di ejecutar. Lo voy a cerrar. Para visualizarlo, primero le voy a dar, lo voy a poner como comentario, ¿sí? Y ahora sí, compilo. Y ejecuto. ¿Sí? Me aparece el texto que debería de aparecer, ahí está bien. Voy a elegir una opción al azar. ¿Sí? No me interesa ahorita ver el resultado, lo que quiero que vean es qué pasa después de que me regresa el resultado. ¿Sí? Usamos Enter, ¿sí? Y me escribe abajo el siguiente, otra vez todo el texto que ya tengo arriba. ¿Ok? Entonces, lo que hace el CLS, lo voy a quitar del comentario. Es que al pulsar Enter, me borra lo que está y me vuelve a escribir todo, ¿sí? De esta manera no voy a tener amontonamiento ni repetición de datos, ¿ok?
Bueno, para eso es el system y entre paréntesis y entre comillas CLS. En símbolo de sistema o CMD o en comando, CLS es para limpiar la pantalla. De ahí viene un texto. Recuerden que ya esta parte ya la hicimos en PCInt, ¿sí? Toda esta parte. Mando a imprimir una línea que diga bienvenidos, de ahí mando a imprimir otra línea que diga programa para calcular la potencia, mando a imprimir otra línea que diga qué operación desea realizar, y así sucesivamente, ¿no? 1 para el cuadrado, 2 al cubo, cuarta potencia, 5 salir, ¿sí? Al teclear la opción, la guardamos en una variable que se llama OPC. Al teclear la opción la vamos a guardar en una variable OPC. Como es entera, lleva %i. ¿Ok? De ahí vamos a hacer nuestra estructura selectiva múltiple, ¿sí? Y acuérdense que es switch y la opción switch entre paréntesis OPC, que es nuestra opción, y abrimos llave y vamos a hacer los diferentes casos. Recuerden que deben de ser opciones de tipo entera, ¿ok? Entonces, caso 1, esta parte la sacamos de nuestro pseudocódigo. Acuérdense que se ponía la variable red y se le asignaba la función potencia evaluada, en este caso como es al cuadrado, evaluada en 2, ¿no? Por eso tiene dentro del paréntesis el número 2, ¿sí? Y se hacía printf, se mandaba a imprimir, la potencia es %i y el resultado, coma, res, porque es el resultado. Yo le agregué, pulsa enter, ¿sí? Y un get aquí adentro, que por cierto, get también es una función de la librería Conio o stdio, la cual, acuérdense que pausa, ¿sí? Al momento de que yo haga mi ejecución, la pausa y ya hasta que yo dé enter se sale de ahí. Vamos a ver la ejecución sin el get. Lo voy a comentar sin el get. Compilo y ejecuto. La opción 1, que fue donde le comenté el get, me sale el resultado, pero enseguida se quita. Y pues necesito ver el resultado, ¿no? Entonces para ello descomento el get, compilo y ejecuto. Me sale el resultado y ahí se detiene, ¿sí? No se va a quitar de ahí hasta que yo presione enter. ¿Estamos de acuerdo? Por eso en cada uno de los case fui poniendo al final el guess antes del break. Acuérdense que el break es para indicar que ahí termina el case, ¿sí? Y eso fui haciendo en cada uno. Res igual a potencia, en este caso es de 3, ¿sí? Se imprime, la potencia es
pulsar Enter y el get. En cada uno fui haciendo eso. ¿Sí? Acuérdense que son 4 casos de eso. Y al quinto caso se escribió una despedida de gracias, regrese pronto. ¿Sí? Y aquí pudiéramos ponerle elaborado por ejemplo, ¿no? Voy a poner Acuérdense que la diagonal N es para salto de página y la diagonal invertida T es para un tabular. ¿Ok? Al final de los 5 keys, 4 para las potencias y 1 para la salida, que sería el número 5, voy a poner el default, importantísimo, porque este va a indicar qué es lo que se va a hacer en el caso de que no se tecleen ninguna de las opciones que les estoy dando. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a escribir la opción no es válida. Estamos aquí. La opción no es válida, pulsar Enter y ahí también le puso un get para la misma función, que se detenga el mensaje hasta que el usuario teclee Enter. ¿Ok? Cerramos la llave de esta llave que está aquí. Esta llave que resalté en rojo. Cierra el switch. Efectivamente, cierra el switch. Y esta llave de acá cierra el do. ¿Sí? Acuérdense que el do lleva do, abre una llave, la sentencia, cierra la llave y de ahí lleva while. ¿Sí? Y entre paréntesis va a ir la condición. Acuérdense que el do lo usamos es para cuando queremos que por lo menos una vez se ejecute lo que está la sentencia. ¿Ok? Que es lo único que lo diferencia del while. ¿Ok? Se pone la condición. Esto va a ser mientras que sea diferente de 5. Acuérdense que 5 es para salir. Ya casi acabamos. Ponemos nuestro return 0 y cerramos el main. Ojo, aquí se cierra el main. ¿Sí? Aquí se cierra el método main. Le voy a poner termina el método main. ¿Okay? No termina el programa. ¿Por qué? Porque si han puesto atención hasta ahorita, inicializamos la función método, la mandamos a llamar, pero no, perdón, método no, la función potencia, mandamos a llamar a la función potencia, pero no la hemos definido. No hemos establecido qué es lo que va a hacer la función potencia. Entonces, definimos la función potencia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, acuérdense que para definir una función en C, lo primero que tengo que hacer es el tipo de valor que va a regresar a la función. ¿Sí? En este caso, mi función va a regresar un valor de tipo entero. ¿Sí? De ahí, la potencia. La potencia, que es el nombre de mi función, potencia es el nombre de mi función, dentro de los paréntesis va a ir el o los parámetros que va a recibir mi función. A lo mejor esta función solamente recibe un parámetro, ¿sí? A lo mejor si fuera el cálculo de la posición, ¿sí? Que depende de la velocidad inicial y del tiempo,
ahí se estarían dando dos parámetros, ¿sí? Si fuera el módulo de un vector, que nosotros fuéramos a calcular el módulo de un vector en un plano tridimensional, necesitaríamos tres parámetros, ¿sí? Uno para X, uno para Y y uno para Z. ¿Ok? Bueno, entonces el parámetro, si ponen atención, está definido el tipo de dato y el nombre del parámetro. Este nombre, ¿sí?, no es el nombre que debe de tener fuera del método. A lo mejor mi parámetro fuera del método se llama numerito, sino que ese nombre es el nombre que yo le voy a dar a ese parámetro dentro de este método. ¿Cómo voy a usar ese parámetro? Dentro de este método. Entonces, creamos una variable entera que se llama base, una variable entera que se llama result, ¿sí? Mandé a imprimir, teclea el número para elevar la potencia, %i, %i, y pongo una coma exponente, cierro el paréntesis, punto y coma. ¿Ok? De ahí ese valor lo voy a guardar en mi variable entera base, ¿sí? Voy a hacer el result. El result, ¿sí?, va a utilizar una función estándar que ya está dentro de la librería Math, ¿sí?, que es POW, P-O-W, P-O-W, ¿sí? Esta función recibe dos parámetros, ¿sí? Los dos parámetros, uno, el primer parámetro va a ser para la base del número que voy a elevar a la potencia, y el siguiente parámetro va a ser para el exponente. ¿Qué quiere decir? Que si yo hiciera, por ejemplo, result, esto es un ejemplo, lo voy a borrar ahorita, POW 4,5, ¿sí?, el 4 lo va a elevar a la potencia 5. O sea que haría 4 por 4 por 4 por 4 por 4. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si yo hago 5,4, el 5 lo va a elevar a la potencia 4. O sea que va a ser 5 por 5 por 5 por 5. ¿Estamos de acuerdo? El primer número siempre va a ser la base. El siguiente número siempre va a ser el exponente. Y por último, return, ¿sí? Aquí no le ponemos 0. Aquí le vamos a poner el resultado, el valor o el número o la variable que va a regresar mi función. En este caso, yo quiero que la función regrese result. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bien. Y con esto, con esto estaríamos concluyendo ahora sí nuestro programa. En el caso de necesitar otra función, bueno, la tendría yo que escribir en la parte de aquí abajo, ¿no? Otra función, le daría enter y ya la siguiente función. Acuérdense que tantas funciones como yo tenga escritas aquí, ¿sí?, al final, las funciones, si se fijaron, las defino al final después del main, ¿sí?, deben de ir inicializadas al principio de todo el programa, antes del main. ¿Ok? Inicializadas. Aquí la inicializo, dentro del main las llamo y fuera del main las defino. ¿Sí? Recuerden que es un tipo de programación secuencial, entonces si yo la pongo arriba del main ya no regresa, ¿sí? Si la pongo abajo del main, cuando llega la función, enseguida se va abajo y la busca. Ah, aquí está la función.
sale el resultado fulano de tal, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo se ejecuta. Vamos a ver cómo se ejecuta. Ok, compilamos. Ah, le agregué esto, pero no le puse el punto y coma. Punto y coma, siempre se me olvida. Ok, ya quedó. Ejecutamos. A ver, por su lado, ¿no? Para su proyecto final, necesito que, ya adelantando, que establezcan un menú para seleccionar diferentes opciones, ¿sí? Si se fijan, estoy manejando para el menú estructura hacer, estructura repetitiva hacer, estructura selectiva múltiple, ¿sí? Entonces, estoy practicando todo lo que hemos visto. Eh, Voy a elegir una opción que sería la 1, ¿sí? La potencia, ¿qué número quiero elevar a la potencia 2? El 90. La potencia es 8100, efectivamente. ¿Sí? Ven cómo el guess me deja que yo pueda visualizar el resultado sin ningún problema, ¿sí? Y hasta que le doy enter ya se sale. Ven cómo el CLS me limpia la pantalla y no me va amontonando el texto. Voy a darle a la opción 2, al cubo el 80, 51, 512.000, ¿sí? Otra vez se queda ahí hasta que yo dé enter. A la cuarta potencia, ¿qué número? Uno más fácil, 6. Enter. Puede existir, ¿sí? Que yo dé un número muy grande y que no lo pueda calcular, ¿sí? Me lanza, si se fijan, el número con un signo de menos. No es ese el resultado. Lo que está pasando es que estoy utilizando un tipo de dato entero y el tipo de dato entero tiene un cierto límite de cifras para escribir. Entonces, lo que aquí con el signo de menos me está diciendo que no lo pudo calcular, por así decirlo. Sí lo calculó, pero son muchas cifras y no entran dentro del espacio de memoria que fue asignado para el número entero, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Por ejemplo, si le pongo un 2, ese sí me lo calcula, son números pequeños, ¿sí? Por último, voy a teclear un número que no está en mi opción, ¿sí? Me dice opción no válida, pulsa enter, ¿sí? Y no para salir, al pulsar enter me vuelve a ejecutar el bucle, ¿sí? Solamente va a salir cuando yo puse 5, ¿sí? Y ahí estuvo, ¿ok? Bueno, pues por mi parte es todo. Espero que les haya quedado comprendido cómo se crea una función y cómo se hace el llamado a la función, ¿sí? Recuerden que son tres cosas importantes. Primero, la inicialización de la función, ¿sí? Antes del main. Dentro del main, el llamado a las funciones. Inclusive puede llamar a una función dentro de una función, bien es válido, ¿sí? Y por último, el, la definición de las funciones, ¿ok? Por mi parte es todo. Quédense en su casa. Espero verlos pronto. Hasta luego.